Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando un nuevo evento. Ahí estamos esperando que llegue la gente. Hoy tenemos una charla abierta de educación y malabarismo con el profesor Francisco Sas de la Rechea, compañero que va a estar haciendo su ponencia en unos minutos, ahí cuando se conecte. Esperamos un toque que llegue la gente. A ver. Hola, Fran. ¿Cómo andás? Hola, hola, ¿cómo va? Muy bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. ¿Me Te veo escuchás? con... Sí, te escucho bien. Te veo con un nuevo look ahí, de Mirá. estreno. No, sí, y bigote. Qué grande, qué Estuvimos grande. trabajando el fin de semana para la provincia, viste, con el circo. Y Ajá, bueno, ahí estuve haciendo un look, un outfit. ¿qué tal eso? Pero bien. Bárbaro, bárbaro. La verdad que bien. Hacía falta ya trabajar, viste, como artista. Hacía como 90 días que no trabajábamos de nada. Y Claro. bueno, por lo menos se va activando ahí como desde la provincia, ¿viste? Con varios artistas, va. Y ahora está por surgir estamos organizando tipo una cooperativa, así una representatividad de artistas cirqueros y cirqueras de Santa Ajá. Fe, ciudad. Bueno, buenísimo, Así que, buenísimo. sí, Es sobre ruedas. la primera actividad de esta magnitud que hacen después de que se decretó la cuarentena. Sí, no había trabajo para nada y la verdad que muchas personas que son artistas del circo acá en Santa Fe, lo que estaban haciendo era salir a los semáforos, que está Claro. bien, pero bueno, también hay que cumplir ciertos protocolos. Está bien y es necesario, digo. Pero Bien. bueno, ahora la provincia convocó artistas y está dando trabajo, digamos, a estas personas, me incluyo, para, para subsanar, ¿viste? Estamos ahí haciendo concientización, hablando con la gente, por ahí parece que somos un poco policías porque tenemos que andar controlando que se pongan los barbijos, todo, pero bueno, es parte del hacer, de Sí, no, y verdad. está bueno que el gobierno permitan y motiven este tipo de actividades también, ¿no? Que apoyen todo este sector. Sí, hace falta. Por eso también lo que te conté de la organización esta que se está nucleando, que es de artistas y cirqueres, en todo caso. Va a ser Buenísimo, tipo buenísimo, cooperativa. buenísimo. Bueno, Fran, Ujú. en principio agradecerte por sumarte a este espacio. eh, y bueno, si querés, comenzá presentándote ante la gente, comentá qué Bueno, temática vas a buenísimo. abordar y toda la libertad del mundo, ¿no, amigo? Buenísimo. Bueno, a ver, somos poquitos, se va a ir sumando la gente. Mi nombre es Francisco Saz de la Rechea, tengo 24 años, soy de la ciudad de Santa Fe capital. Ujú. Soy profesor de educación física y me dedico al circo exclusivamente. Es una rama específicamente al malabarismo, que es donde me desarrollo más como profesor y como artista. Bueno, a partir de aproximadamente 2 años que yo terminé mis prácticas, mira, un saludo a Julito, terminé mis prácticas ahí en el Instituto de Educación Física, Ujú. tuve la oportunidad de presentar el malabarismo en las clases de educación física directamente. ¿Cómo? Nunca había pasado, yo no sabía que alguien había hecho eso en alguna experiencia, estuve averiguando y no había como precedentes en el instituto. Así que me encaminé en esa tarea, para eso fuimos a la escuela Bustos, una secundaria que queda en Rivadavia y Hipólito Yrigoyen, enfrente a la Plaza España, si yo no me confundo. Y bueno, lo que tuvimos que hacer ahí, yo me presenté ante el director, hablé con mi guía, mi coordinador de la carrera, y me presenté ante el director. Te dije, quiero enseñar malabarismo, tengo mis pelotas, la idea es una metodología. Perfecto, la verdad que no hubo ningún problema institucional de parte de la dirección. Yo por ahí, viste, venía con algunas ideas por ahí Claro.
prejuicios sobre todo sobre los directivos, de cómo se manejan, y sobre todo comentarios de otras personas que habían hablado acerca de esto, como tener cuidado que te pueden decir que no, incluso el docente te puede decir que no. Pero bueno, sucedió que aceptaron, les gustó la propuesta del malabarismo en las clases de educación física y empezamos. A partir de ahí fue que empezó todo este desarrollo que también estuve participando, va creciendo día a día, voy desarrollándolo. También estuve participando en Paraguay, como vos sabés, en un taller en una convención de circo internacional, un taller de malabarismo y educación. Una manera de unir la educación, que es muy general esa palabra, con la disciplina circense, que es el malabarismo. Todo ahí. Bueno, para seguir comentándote, me pasó el primer día de clases, que fue a partir de cual yo empecé a desarrollar todo esto, que ante el malabarismo, ante la práctica del malabarismo y los primeros ejercicios metodológicos y juegos, estudiantes, que eran todos hombres, el curso que a mí me ha tocado una secundaria, cuarto y quinto año, no querían hacerlo, en su mayoría, estaban como rechazando la idea de hacerlo. Hablaban de que no le iba a salir, de que era aburrido, de que... Pero bueno, a la vez se veía esa intención, como ese motivo que quería, mucha gente lo quería lograr, o intentar al menos. Pero tenía un problema. Ellos estaban acostumbrados en las clases de educación física a hacer fútbol. Claro. Básicamente. La típica. Cuarto y quinto año, sí, la típica. Y las chicas, bueno, le tocaba a una compañera, ahí está presente, me parece, Sol, que le daba vóley ella. Es como que los hombres fútbol y las mujeres vóley. Por ahí yo estoy en total desacuerdo. Podrían ser otros deportes, otras disciplinas. Entonces también en base a eso lo planteé. Dije, bueno, vamos a empezar a hacer algo distinto. Primer día de clase, empiezo con la metodología. Enseguida, yo ya te conté esto, pero enseguida me di cuenta que había un par de personas que ya incluso me había mencionado el profesor titular, que eran problemáticos por de alguna manera, que no iban a cumplir con las pautas o que iban a estar en otra. Yo dije, bueno, será su visión, veré lo que sucede cuando lo haga. Empiezo con el ejercicio, muy simple, un ejercicio de lanzar la pelota hacia arriba y aplaudir, simple. Para entrar en calor, para entrar en la noción del ritmo, con el objeto, perfecto. Todos así en ronda. Había un alumno, que es un estudiante, que la empezó a tirar mucho más alto que los demás. Y ese lugar, mirá, ese profe es mi profe del instituto, en ese lugar había un techo de chapa, como a 15 metros de altura. Este estudiante la tira para arriba, a propósito, y hace golpear el techo con la pelota, un ruido tremendo. No le di importancia, seguí con la actividad, dije, bueno, pasará. Lo volvió a hacer 2, 3 veces hasta que dije, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Le pregunté. ¿Por qué haces esto? Y lo expuse, básicamente. Paré la clase y lo expuse. Porque me parecía que él no estaba participando por otra cuestión, no por no hacerlo, porque claramente le salía. Como siempre digo, cada vez que pasa algo así, yo detengo a mis clases. Siempre que hay algún conflicto que yo no estoy de acuerdo, que yo siento que hay algo que sobrepasa, prendo la clase y pregunto, abro el debate grupal. Por ahí sí fue un poco más directo, hablarle a él y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Básicamente lo puse en el lugar de decirle, yo no te obligo a hacer la actividad, pero por favor, dejá a las demás personas hacerla, porque estás molestando en todo caso. No podemos seguir si vos haces otra actividad. Le aclaré que yo no lo obligaba a estar ahí, que tenía que estar porque el sistema educativo lo obliga a estar, pero que mi clase era voluntaria, que si él se quería ir a sentar o estar en otro lugar, lo haga sin molestarnos a nosotros. Bueno, a partir de eso surgió el enojo por parte de él. Empezaron a haber conductas violentas en ese mismo momento de los compañeros hacia él, porque no era la primera vez que molestaba. Entonces yo empecé a sentir cómo se elevaba la tensión, cómo cada vez era un ataque directo hacia él, porque claramente esa persona nunca cumplía con
la consigna, o siempre estaba molestando, por así decirlo. Bueno, me di cuenta que se había elevado la violencia en ese lugar y dije, no, esperen, acá estamos hablando, él es libre de hacerlo o no, y chao, seguimos la actividad. Pero a partir de eso me pude dar cuenta que los malabares en sí, por su característica fundamental, que es que se caen, vos para aprender a hacer malabares tenés que lanzar y es muy posible que se te caiga, por esa característica hace que, digamos, la frustración se dé inmediatamente. Frustración digo como una respuesta. Te puede dar frustración, te puede dar aburrimiento, lo fundamental que quiero recalcar que es como que al intentarlo y fracasar, dejarlo de lado. Esas personas no querían continuar. No se permitían experimentarlo y atravesar el proceso de aprendizaje, que no es ni en un día, ni en un lanzamiento, ni en una semana, es un proceso largo que por ahí no estamos muy acostumbrados a ver. Y tampoco estamos muy acostumbrados a inculcar como docentes en las personas. Por ahí es muy necesario eso, que es algo que el malabarismo lo expone de manera clarísima. Si vos no estás dispuesto a atravesar eso, se te van a generar muchos conflictos en tu persona. Vas a empezar a sentirte mal con vos mismo y con los demás, porque sucedía esto. Este chico resultó ser el mejor luego de todo, el más habilidoso para hacer malabares, pero en un principio no quería participar. ¿Qué pasó? Los demás chicos empezaron a participar, lo hacían, estaba espectacular, iban creciendo, él se dio cuenta que los demás lo estaban haciendo y empezó a ceder, a participar, a abrirse ante los demás. Obvio que siempre en un ambiente es como que dentro de la clase de educación física, como en cualquier clase, hay que formar un ambiente, hay que formar un lugar donde se dé el aprendizaje, el proceso. Y ese ambiente tiene que ser sí o sí libre de violencia, tiene que ser un lugar abierto, donde sea voluntario, donde las personas quieran estar y aprender. Es como que a partir de esto yo también pude desarrollar que el malabarismo es una disciplina como cualquier otra, pero que abre puertas para trabajar muchos aspectos. Yo quería recalcar esto por ahí, estuve pensándolo hace un tiempo y el malabarismo es en mi caso. Pero como docentes, muchas docentes, tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene digamos, sus contenidos a dar. Y a partir de eso tienen que trabajar todo el conjunto. Básicamente gestionar las emociones de los alumnos y poder educar para que esas personas en un futuro puedan tener ciertas herramientas para desenvolverse en su vida. Esa es la educación, darle herramientas para que lo lleven afuera en su vida. ¿Me entendés? Y lo que pasó después de eso, de esa charla, fue que todo se fue como amenizando. El grupo empezó a entrar en confianza por abrirlo, por permitir una ronda y reflexión, por poder hacer un espacio cuidado, un ambiente lindo para trabajar y para aprender. Porque como ellos aprenden, yo también aprendo. Yo se los dije al primer momento. Yo soy el docente, traigo la consigna, la propuesta, pero yo no me la sé toda, ni mucho menos. Es más, estoy abierto a confundirme porque es así, me voy a confundir. Como se van a confundir ustedes, les decía. Todo el tiempo sucede. Es muy loco porque por ahí parece que tenemos una visión o una configuración o un estereotipo de docente y de estudiante que a mí no me gusta. Yo no comparto en ese sentido de que el docente está arriba y el estudiante está abajo. No. Claro, estamos a la misma altura. En todo caso, claro, es horizontal. En todo caso, el docente está como guía, como facilitador, no como superior. ¿Me entendés? Sí, tiene las herramientas para poder frenar la actividad, proponer cosas nuevas, detenerme ante ciertas cuestiones que hay que trabajar, porque va surgiendo día a día. Los contenidos son cosas a dar y que abren puertas a trabajar otras cuestiones. ¿Sí? Es como, y más en la educación física, el rol del docente, y específicamente vamos a hablar, por ejemplo, de la educación física como un aula, hace que la persona esté ahí. O sea,
cómo decirlo? Hago una diferencia entre sentarse con un profesor adelante y estar así, mirando al profesor, y que yo puedo estar mirando y acá volando, Claro. pero en una clase de educación física, si vos estás parado ahí y no estás prestando atención, es muy evidente. Es muy evidente que no estás, porque vos tenés que estar comprometido para estar ahí. Tu compromiso es corporal, social, cognitivo, emocional. Estás presente. Eso es una gran diferencia de lo que sucede en las clases de educación física. Y al mismo tiempo, en el compromiso que pone al docente, al profesor de educación física, que básicamente tenés que estar así, con los ojos abiertos, prestando atención a todo, porque en cualquier momento sucede algo. Claro. Esto es común y es muy probable que suceda nada que ver a la planificación que vos tenías. Pero bueno, en base a eso, como para darte un principio a cómo yo empiezo a desarrollar el malabarismo en sí como disciplina, que es muy, muy extenso. El malabarismo, para hacerlo más adelante, lo voy a volver a aclarar, pero tiene un lenguaje matemático que es matemático rítmico, que es necesario ponerle el cuerpo para entenderlo. Es necesario desarrollar capacidades rítmicas, capacidades óculo-manuales, todo es formación motriz. ¿Sí? Formación motriz como el movimiento más todo el proceso cognitivo que lleva adentro las estructuras para moverte. ¿Sí? Yo acá había puesto en el... Sí. Estaba contando un poco de la experiencia también, te conté una experiencia que tuve, yo estuve viajando también y estuve 3 meses también en Colombia, en una escuela rural, haciendo este programa de malabarismo. Y tuve mucha diferencia con un contexto de la ciudad, donde había estado en mi ciudad. Yo veía que en ese lugar, al ser un lugar rural, los estudiantes tenían muchas más habilidades motrices, muchísimas, porque estaban en contacto todo el día con las herramientas de trabajo, estaban todo el día al aire libre trabajando. También es una cultura campesina donde yo estaba, entonces de niños ellos estaban trabajando. Pero cuando era la clase de actividad física tenían mucho más desarrollados los reflejos, las capacidades de reacción, eran mucho más rápidos, eran mucho más fuertes, prestaban más atención, porque la propuesta realmente es llamativa, tenés que estar comprometido de vuelta para poder hacerlo. Ya no sé si alguna vez intentaste hacer malabares. ¿Intentaste? Una vez intenté hace relativamente poco, hace un par de meses, cuando hiciste un vivo de Instagram, que enseñaste el movimiento, pero fue muy, muy frustrante, sinceramente. Fue casi patético, diría. Así que me remití a ver cómo lo hacías vos nomás, porque no, un desastre. No, sí. Un desastre. No, y ahí está. No es fácil para nada, porque sinceramente, o sea, es como que el malabarismo tiene una característica diferente a otras disciplinas o deportes, donde vos con el objeto ni se lo pasás a nadie, no se lo pasás a nadie, y tampoco lo lanzás hacia adelante, hacia atrás, al costado o hacia abajo, sino que el objeto sale hacia arriba y te vuelve a caer a vos. En muy pocos deportes o disciplinas pasa que el objeto vuelve a vos. Si vos la pasás o el objeto se va, es muy probable que no vuelva. Bueno, el malabarismo vuelve. Y no es solo uno, son varios. Entonces tu enfoque, tu atención, tiene que estar ahí, todo el tiempo comprometida. Y eso no es fácil de lograr, sobre todo porque también hay que desarrollar como estas habilidades para hacerlo. Habilidades rítmicas. Esto es lo que yo te había comentado en la referencia de donde yo lo había tomado. Por ejemplo, lo que habla Howard Gardner de las inteligencias múltiples. Un psicólogo estadounidense, profesor de Harvard, que habla sobre las distintas inteligencias del ser humano. Él le compara que anteriormente como que venimos de un paradigma donde la inteligencia lógico-matemática es la clasificación de inteligencia. A partir de eso, la única inteligencia. determina si una... Exactamente.
Y Ujú. claramente no es así, ya lo sabemos, o sea, se puede demostrar. Pero en el malabarismo, como en otras, yo siempre lo llevo al malabarismo, es como muy notable cómo trabaja todas las inteligencias. Porque si hablamos, por ejemplo, de la inteligencia lógico-matemática, una vez que vos llegás a una base malabarística que vos ya sabés hacer, tenés que empezar a Ujú. elevar, digamos, la habilidad. Y a partir de eso empieza el lenguaje matemático, que son números y secuencias matemáticas. Todo se puede hacer mentalmente porque es simple. Más adelante lo voy a desarrollar para explicar un poquito más. También, por ejemplo, se desarrolla la inteligencia visoespacial de los objetos. Esto tiene que ver con el esquema corporal y los objetos, como yo Ujú. estoy en el espacio, en el tiempo, y me relaciono a su vez con el espacio y tiempo del objeto. Las Claro. relaciones, la inteligencia musical, por ejemplo, pareciera que no, pero la música se establece en base a ritmo. Es siempre rítmica, 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 rítmica. Los malabares son ritmo. Los malabares son ritmo básico. Es entrar Tal en cual. ritmo con los objetos. Siempre tiene un lanzamiento de determinado tiempo. Ese tiempo va a cambiar de acuerdo al lenguaje matemático que usemos. Si quiero ir más rápido o más alto, va a cambiar. Eso es básicamente una teoría que se desarrolló hace como 20 años, se Ujú. llama notación transposicional, que es el lenguaje universal de los malabares. Como vos lo escribís y en cualquier lado del mundo podrían replicar la secuencia malabarística. Por ejemplo, otra inteligencia que desarrolla o que entra en juego es la interpersonal. Vos estás todo el tiempo, casi que te diría, cuando estás en formación, siempre te estás formando con personas. Y esas personas pueden ser motivo de que vos quieras seguir o motivo de que a vos te agarre, por así decirlo, emociones de frustración o de violentas o enojo, porque a vos no te sale, pero te aseguro que a otra persona le va a salir. Y ahí empieza el juego. Obvio que como mediador o como facilitador, yo estoy ahí para que todo suceda de manera, hay ejercicios que se juegan de a dos, de a tres, de a ronda, Ajá. eso es parte de la metodología misma de la enseñanza. Pero, por ejemplo, también entra en juego la inteligencia intrapersonal, aprender a conocerse a uno mismo, aprender a saber, a poder percibir, tener la percepción de lo que yo siento, lo que yo veo, cómo estoy en mi mundo. Y me pasa muy habitualmente que yo empiezo a hacer malabares y estoy tan enfocado en los malabares que estoy conmigo mismo y a partir de eso empiezo a hablarme. O sea, increíble. Vos, una vez que tenés la, la base, la habilidad para sostener los malabares, te empieza a hablar la mente. Como cuando corres, como hacer cualquier actividad física. Viste que muchas veces hablan de los maratonistas o de ejercicios así de larga duración, que es una carrera Ujú. contra la mente. Sí, sí. Es porque la mente empieza a jugar un rol principal ahí. La mente te empieza a hablar. Una vez que vos tenés dominio corporal, tu mente entra en juego. ¿Qué pasa? Si vos estás haciendo malabares, se te cae. Te quiero ver cómo reaccionás ante vos mismo, cómo te tratás a vos mismo. Si decís, voy a seguir, yo puedo, entiendo el proceso, o, ¿sabes qué? No malabareo nunca más porque no me sale. Mm. Sí, y pasa. Obvio que también entra en juego ahí la otra inteligencia que es la kinestésica o la corporal, la del propio movimiento. Todas estas inteligencias, viste, todas las tenemos, hay personas que las tienen más desarrolladas, algunas que otras, pero entran en juego todas, porque forman un conjunto, forman la persona, que es como muchas veces recalcarlo y tomarlo de otro aspecto, trayéndolo a la diferencia entre las clases áulicas y las clases de educación física, que entra en juego la totalidad de la persona. Porque como ya lo dije, si vos no estás presente conscientemente ahí, es muy difícil que puedas lograrlo. Tenés que Claro. estar corporal, psicológica, cognitiva, social y emocionalmente dispuesto y comprometido, sabiendo que va a pasar cualquier cosa, no sabes el resultado realmente, estás en el proceso. Pero bueno,
todo esto a partir del malabarismo, tremendo. Por ejemplo, Sí. yo también te quería después hablar un poco de lo que te había mandado acerca de los pilares de la educación. Ajá. Sí, Mira, sí. un saludo a Perezuti, Pepo, un amigo, ahí está comentando un poco. Tuve una aceptación muy grande de las redes, muchos amigas y amigos ahí que se interesaron, hice muchas, eh, ¿cómo se llama? Preguntas, viste, en Instagram. Y bueno, Sí, sí, surgieron, sí. mi pregunta, no sé si la viste, fue a partir de las problemáticas que creían que había en la educación. Salieron miles de problemáticas. Y está bueno, a mí me abrió los ojos porque dijo, wow, cómo tengo, qué bueno que haya tantas personas así dedicadas a la educación física que son conocidos, que trabajan o en el deporte, o en el entrenamiento, o en la formación motriz infantil, o en las escuelas, y que están viendo que hay una realidad diferente a la que conocíamos, a la que nos fue dada, por así decirlo, y que están en un lugar de acción o de eje para cambiar, ¿sí? Es muy importante recalcar esto para mí porque somos, digamos, somos sujetos que en nuestras prácticas o en nuestras experiencias en la escuela o en la, digamos, en el estímulo de la educación física o en el estímulo físico que demos, estamos comprometidos y estamos ahí presentes para lograr justamente algo. Siempre es con un objetivo, ¿sí? Con algo, con una aspiración mucho mayor. El otro día estaba leyendo un texto acerca del liderazgo y de cómo ser líder es algo que es necesario enseñar. Pero hacía hincapié en, por ejemplo, cómo el docente o la docente eh, está educando a personas que quizás en 30 años o en 20 años recién formen parte de un sistema económicamente activo, sean trabajadores. Entonces es Ujú. muy importante pensar en que nosotros estamos formando personas que van a ser actores de nuestra sociedad y que van a ser muy importantes como somos cada uno de nosotros, ¿no? Es como que Tal cual. pareciera loco recalcarlo, pero es así, es darle el valor que tiene cada persona y cada subjetividad. Muy necesario, muy necesario. Esto tiene que ver con aprender a ser, que es uno de los pilares de la educación, que quería hablar un poco de eso. No sé si querés contarme algo, si no, sigo yo Eh, ahí. no, seguí, tranqui, tranqui, no te quiero interrumpir. Después cualquier cosa abrimos el juego ahí a los comentarios, pero tranqui, Dale, tranqui. dale, dale. No, yo había hecho, por ejemplo, me había interesado hace unos años, hay una persona que se llama Juan Carlos Tedesco, que fue el Ujú. ministro de Educación en el año 2010, cuando estaba Cristina Kirchner de presidenta, y él y justamente el Ministerio de Educación desarrollaron lo que son los núcleos de aprendizaje prioritario, bien conocidos por profesores, que son las guías de más o menos de cómo vos, como docente, encaminar los contenidos que vos tenés que dar y para poder planificar. En Ujú. base a eso, yo empecé a ver que este Juan Carlos Tedesco, que falleció hace un par de años, había dado y desarrollado lo que son y participado en la construcción de los pilares de la educación. Un documento de la UNESCO, la Organización Mundial de Educación, Cultura y Ciencia, que habla de 4 pilares de la educación para el futuro, Bien. que son 4. Aprender a conocer, Ajá. aprender a ser, aprender a convivir o aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Son los 4. Indisociables y todo el tiempo expresados en todas las clases, básicamente, y en todos los aspectos de la vida. Pero Claro, bien bueno, transversales. como total. Por ahí, los núcleos de aprendizaje básico, estos de aprendizaje prioritario que te había mencionado, tienen Ujú. otra manera de ver, otros ejes transversales, que son el dominio del cuerpo, o sea, en relación a uno mismo, en relación a los demás y en relación al ambiente, a la naturaleza, a donde estamos. Básicamente esos 3. Pero bueno,
estos son un poco más amplios. En lo que habla de aprender a conocer, que es el primero, el primero que se habla sobre poder inculcar o poder formar a las personas y brindarles los instrumentos de conocimiento para que aprendan a conocer. Básicamente, aprender a aprender. Ya, no sé si has escuchado a Paulo Freire, también habla en uno de sus textos sobre la importancia de aprender a aprender y aprender a convivir. Pero bueno, aprender a aprender, ahora yo también estoy haciendo una formación en coaching y en liderazgo, y se habla de que aprender a aprender es la nueva competencia que se necesita en las empresas, porque todo el paradigma de la educación y todo el paradigma de cómo se construye el conocimiento entró a no estar tan sólido. Porque el día de mañana, o vos como trabajador, ya no sirve estar calificado para un empleo. Vos tenés que tener un grupo de competencias para poder lograrlo, para poder lograr el objetivo de una empresa o de una institución. En esas competencias, aprender a aprender es fundamental, porque aprender a aprender te permite poder estar abierto a cualquier situación y que la vida, ya como es bastante conocido, que la vida es tu maestra. Que vos te puedes volver un aprendiz de las cuestiones más visibles o lo más superficial, lo que primero te llega, te convertís en aprendiz. Y eso es importante, esta noción del aprendizaje por motivo propio. Es una gran diferencia, por ejemplo, que se habla después en el aprender a ser, de lo que es una sociedad, mejor dicho, del sistema productivo, básicamente. Como ya no es necesario en el sistema productivo estar calificado, sino tener este grupo de competencias. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está pegando un salto evolutivo de la sociedad industrial, de trabajadores industriales y de educación para trabajadores industriales, para obreros básicamente y asalariados, a una economía distinta, con un avance tecnológico y digital enorme. Entonces todo esto hace que un paradigma que veníamos sosteniendo hace quizás 200 años desde que empieza la revolución industrial y ahí surgen las escuelas, empieza como a cambiar, ¿sí? Por eso también la necesidad de poder aprender del ambiente. Y aprender, en base a eso, a hacer, ¿sí? Yo ahí hice la distinción de lo que es un obrero calificado a una persona con competencias de trabajo en equipo, liderazgo, poder tener apertura hacia los aprendizajes, tolerancia a la frustración, que son todas cosas que están surgiendo ahora y que vienen surgiendo hace 20 años, 30 años, de las cuales no se tenía en cuenta la persona esto, era como más, bueno, te formamos para que seas un trabajador y que, listo, gracias, trabajar. Y la persona está atravesando miles de procesos todo el tiempo, no es solo su trabajo, es su familia, es cómo sobrevivir, es que el cambio climático, bueno, miles de cosas así que te atormentan básicamente, y que estás ahí, atormentan como de manera así, están todo el tiempo llegándote la información. Sí. Esto también es importante ahora que lo digo, aprender a aprender también es aprender a tener criterio para distinguir entre información y juicio. ¿Sí? Porque muchas veces sucede que pensamos que es una información o que es un hecho y resulta que es un juicio lo que tenemos sobre las cosas. Que no son las cosas en sí, que no es el hecho en sí. Muy distinto a lo que venimos acostumbrados, del que dirán o del sentido común. ¿Entendés? Ya es como que hay que abrir los ojos y tener otra noción de que las cosas muchas veces no son como pensamos. Y que ese es el ejercicio que tenemos que lograr como docentes promover. En el aprender a conocer y en el aprender a hacer está el tema de promover la creatividad, ¿sí? Que es una cuestión que por ahí está muy, muy en boga y que se necesita, pero hay que hacerlo siempre, desde el primer momento de la formación. No tapar o no cerrar la visión a la creatividad, básicamente. Yo por ahí trato de en mis clases no decir que no, sino como redireccionar el no, de alguna manera, en algo que sea productivo, porque el no te limita.
En cambio, si vos traes una propuesta que es innovadora o que sale de la regla o sale de las propuestas, sale de la consigna, bueno, resaltarlo es importante porque esa persona pudo hacer un proceso creativo, pudo desprenderse o juntar todo lo que tenía para transformarlo en otra cosa distinta, y eso es súper valorable, y eso hay que promoverlo todo el tiempo para que haya cambios reales, para que esa persona en el futuro, además de cuando salga de mi clase, por ejemplo, cuando salga de la clase, sea así en su vida. Tal cual. Sea así en su vida, que pueda ir creando, que pueda ir teniendo esa capacidad creativa todo el tiempo de poder resolver los problemas de manera distinta. ¿Sí? Obvio que, bueno, es un trabajo que escapa, digamos, a la planificación, a la mera planificación de la cual nos han enseñado, por ejemplo, a mí en mi formación como docente. Nos vuelcan una planificación que tenemos que dar y escapan estas realidades, escapan que hay que gestionar la emoción, escapa que hay que promover la creatividad como docente, ¿sí? Bueno, para seguir un poco también, después está el aprender a vivir juntos o a convivir, como otro pilar de la educación. Acá se habla, por ejemplo, de cómo este sistema capitalista y de consumo hace que las personas quieran todo el tiempo acceder a nuevas cosas y desechando lo anterior. Como siempre pasa, y puedo ponerlo a hacer una analogía, si yo te doy unas herramientas en una clase, unas herramientas de cambio, una herramienta que a vos te llenen y que puedas salir de esa clase y que como formación de la persona te contribuyan, de la misma manera funciona en el sistema capitalista de consumo. Si vos consumís desecho, es muy probable que lo traspoles a tu vida con las personas, que vos entiendas a las personas como cosas desechables. Eso es lo que trato de romper de base siempre, porque por ahí no tenemos en cuenta a la otra persona en las clases y para mí es muy importante tenerlas ahí. Es como que cuando es la clase o el aula, enfocarnos en que estamos en un ambiente cuidado, que las personas tienen su contexto pasado, que vienen atravesadas por muchas cosas, que hay que entenderlo muchas veces cuando no puede o cuando no quiere, y que esa persona vale entera por sí misma y no por lo que hace o por lo que no hace. Y que no merece ningún maltrato ni que la desechemos. En base a esto, como docente, es muy importante en este aprender a convivir y a vivir juntos, proyectar como grupo, tener proyectos en comunes, que la individualidad se pierda en el conjunto, en un hacer colectivo, en una proyección grupal básicamente. Desde el malabarismo y desde mis clases, yo siempre intento llevarlo al arte. Por ejemplo, siempre que hacemos que yo tengo las metodologías de trabajo, todo va desembocado en una producción artística, en una composición escénica, porque de ahí es donde todas las personas que están involucradas, ya sea lanzando una pelota, porque le salió hasta ahí, pueda participar en un proyecto colectivo, pueda participar en algo más superior, no en lo individual, sino en lo colectivo. Eso hace que reduzca sus niveles de violencia, eso hace que empatice con los demás, eso hace que tenga noción de las personas, que las tenga en cuenta en el aula y como aprendizaje para la vida, afuera del aula. Como recalcando esto, ¿no? Pero es muy importante. Bueno, luego se suma el aprender a ser, una vez como cubierta los tres primeros pilares. Como digo, son indisociables y van de la mano todos juntos. Tal cual. Pero como docente, siempre tenemos que como propiciar el ser de la persona, propiciar esa única individualidad, ese potencial enorme que tiene esa persona, esa manera de ser que tiene que ser en todos lados. Es como hay que, a partir de una clase o a partir de la escuela, yo lo hablo de la escuela, deberíamos formar personas que puedan ser todo el tiempo. ¿Qué significa? Que puedan ser empáticos en cualquier momento de su vida,
que puedan ser independientes, que puedan ser autónomos, que puedan tener juicio crítico, pensamiento crítico. Ya saben aprender a aprender, ya saben aprender a conocer, ya saben la información. Bueno, lo mismo con las personas, hay que tener juicio crítico de las situaciones también, de cómo yo interpreto. Eso es una manera de ser. Y también esto se relaciona en gran parte con ser un líder, ¿entendés? De formar líderes. Pero formar líderes en el buen sentido suena como que van a ser presidente de la nación. No, ser líderes de tu propia vida, poder liderar tu vida sabiendo que en algún momento vas a tener emociones de frustración, emociones de tristeza, emociones de ira, emociones de felicidad, ¿me entendés? Y esa emoción, ¿cómo hay que gestionarla? ¿Cómo como líder de mi vida puedo decir, bueno, me siento mal porque no estoy cumpliendo con lo que los demás quieren que yo sea, o no estoy cumpliendo con lo que yo quiero proyectar, o con lo que yo quiero ser, no lo estoy cumpliendo? Eso como docente es importante trabajarlo en grupos, ¿sí? Sí. Y siempre intermediar entre las personas, ¿sí? Es como todo un trabajo ahí tremendísimo. Sí, pero siempre con mucha pasión, Fran, Sí, 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 con sin mucha duda, pasión. sin duda. La verdad que te escucho y te veo muy apasionado, o sea, te veo un Sí. tipo apasionado por lo que haces. Se nota, se Mm. vislumbra. Bueno, muchas Eh, gracias, sí. por favor. ¿Querés continuar con el otro pilar y ya, si querés? No, ahí están los cuatro pilares, no, eso, vos sabés que lo que fue una de las preguntas que yo hice acerca de las problemáticas en educación. Ajá, Dos o tres personas me respondieron que fundamentar la vocación. Sí, tal cual. sí, sí, sí. Como premisa básica, la vocación es lo que te mueve. Por eso es tan importante aprender a hacer, porque quizás mi vocación es la de enseñar, es la de la docencia, es la de poder modificar ciertas cosas a partir de la docencia. Pero la vocación de otra persona puede ser la de ser ingeniero. Bueno, yo quiero ser ingeniero. Entonces, como ingeniero civil, mi vocación es esa. Voy a diseñar una cuestión que sea, no sé, ecológica, que sea barata, que sea fácil de construir, que sea que la podamos construir, no sé, como para así empezar a volar. Como a Ujú. partir de la vocación es el fueguito que nos mantiene vivos, que nos mantiene encendidos. Porque sí, yo me he cruzado con gente que dice, la educación deja mucho que desear, la educación no va a cambiar, esto no va a cambiar, los profesores son todos iguales, son todos unos conservadores, piensan que tienen la razón. Y sí y no, porque claramente yo no me identifico así, yo me identifico de otra manera. Yo creo que soy un docente que tengo vocación y que puedo estar abierto a cualquier situación que pueda suceder, porque tengo los fundamentos, digamos, me formé para eso, yo puedo ir con las planificaciones, contenido, ya sé lo que puede suceder y a la vez estar abierto a todo. Eso tiene que ver con, con la fuerza, con la proyección que uno le da, con lo que uno es, con las maneras de ser de uno. Tal cual. ¿Sí? Obvio que el profesor debe enseñar con el ejemplo. Si uno no enseña con el ejemplo, no sirve. El famoso haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, Claro. es tremendo, dice ¿Lo ves mucho. mucho ahí en las instituciones a esto? Brevemente. Sí, 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 sin duda, sin duda. Por ahí yo te doy un panorama que tengo personal de lo que es el Instituto de Educación Física, que por ahí, bueno, la educación física tiene una historia, obvio, y cómo viene siendo, pero ya llegó un punto que se institucionalizaron ciertas cosas, hay una cultura institucional en la formación de docentes de educación física que deja Ujú. mucho que desear, porque estamos analizando textos que hablan sobre abrir el paradigma, abrir la visión, tener en cuenta que no es todo tradicional, que estamos trabajando con personas, con humanos que son subjetividades, que son que hay que contextualizarlo, que hay que ir con todo unas herramientas
preparadas para ese momento donde vos vas a preparar la actividad, digamos, vos ya sabés lo que contenido que vas a dar, cómo vas a atravesar, ya hiciste un diagnóstico de la situación. Todo esto nos enseñan. Pero resulta que en el instituto, para recibirte de profesor, tenés que pasar ciertos, digamos, estándar atléticos, por así decirlo. Vos tenés que pasar, por ejemplo, saltar en alto 1,80 m. Yo puedo para ser docente de educación física, pero hay personas que no pueden y no son docentes de educación física, son peores profesores de educación física que yo. ¿No van a saber dar clases porque no pueden saltar 2 metros en alto o 1,80 m en alto? Claramente no, claramente no. Entonces es como que adentro de la institución hay muchas contradicciones sobre esto, porque todavía tienen un paradigma formado como en la calificación numérica de las pruebas físicas, para poder demostrar conocimiento, que por ahí no, muchas veces no sucede así. Porque yo soy deportista desde que tengo 5 años, voy al instituto porque quiero ser profesor, y la paso por arriba porque yo soy deportista y sé saltar, sé nadar, sé lanzar un objeto, sé ya básicamente eso, correr, lanzar y saltar. Si puedo hacer eso, puedo hacer todo. Pero hay personas que no lo pueden hacer. Y eso no les quita mérito, básicamente. Pueden ser docentes igual, de educación física. Ahí entra el tema de, ¿es posible enseñar educación física sin mostrar, sin participar con el cuerpo? Yo creo que sí, claramente que sí. Es necesario también. Entonces, en base a eso, como para recalcarte cómo es la cultura institucional de ese instituto, la formación de formadores, que por ahí lo que sucede es que las personas que se reciben lo que hacen es reproducir. Así como nuestra familia nos introdujo al mundo, nos socializó, nos hizo la socialización, y nosotros aprendimos a relacionarnos con las personas en base a nuestras relaciones primarias, padre, madre, lo que esté en el vínculo, en el núcleo. De la misma manera lo hacemos cuando nos formamos como profesionales. Si tu formación como profesional no te hizo replantearte o entrar en conflicto con ciertos paradigmas o por lo menos empezar a ver lo que sucede, lo que estás haciendo es reproducir. Estás recibiéndote y yendo a una escuela a enseñar fútbol. En un país que el fútbol sobra, todo bien, pero hay miles de actividades para hacer. Y el fútbol lo va a hacer en la plaza. No digo que esté mal, da fútbol. Yo para hacerlo un comentario rápido. En la escuela donde yo estaba dando ahí, en la Bustos, tuve que dar fútbol, porque mis alumnos, mis estudiantes, querían fútbol. Negocié, perfecto, vamos a hacer 20 minutos de entrenamiento físico, 20 minutos de malabarismo, y después va a ser libre. Podemos jugar al fútbol, yo dije va a ser libre. Querían jugar al fútbol. Pero, ¿cómo jugaban al fútbol? A las patadas, no cobraban un full, no había offside, no había líneas de fuera. Cualquiera, para mí eso no es fútbol. ¿Cómo empecé a dar fútbol? ¿Cómo se da fútbol? Silbato acá, full. ¿Cómo va a ser full? Me decían. Es full, no sabés jugar al fútbol, vos no le podés pegar una patada. Así estuve como una semana, claro. 2 semanas. No después de eso le dije... De reglado sería, no hay reglas. Claro, exacto, y es necesario. De movimiento nomás. Sí, exacto. A partir de eso les dije... A ver, a mí, y ya con esto seguís, en mi experiencia, no sé si conoces una escuela que está en Primera Junta acá en la ciudad de Santa Fe, yo iba a esa escuela y era tal cual como vos decís. Creo que es bastante común o ha sido bastante común y muchos tendremos esta experiencia, muchos y muchas. Sí. Yo lo que logré, por ejemplo, con estos estudiantes que querían jugar al fútbol, es que se regulen. Por ahí sí me puse un poco tradicionalista y me puse el silbato en la boca y le dije, mirá, la próxima vez que yo cobro un full, no jugamos más a la pelota. Porque ustedes ya son grandes, ya saben cómo jugar a la pelota y ya saben que si hay una patada, es full. Vuelvan para atrás. No sabemos si es full. Bueno, se vuelve para atrás, no perdemos nada. Hay que jugar bien.
increíblemente empezaron a jugar otro fútbol. Así, tac, 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 a pasarla, empezaron a hacer goles, se acabaron las patadas, mejoró el grupo. Es re posible, es re posible, es re posible el cambio, en todos los sentidos, y de la disciplina que lo trabajemos. Siempre hay que tener el profesionalismo que nos toca. Ser docente es una tarea que necesitas vocación y profesionalismo. Si no estás preparado, te tenés que seguir formando. O vas a sufrir las consecuencias, porque llegar a las aulas y encontrarte con un contexto tremendo es difícil llegar a situaciones donde hay personas que son muy violentas o que no tienen desarrollo motriz. Vas a una clase de educación física y te encontrás con gente de 17 años que no sabe saltar, que no sabe correr para atrás. Estamos complicados, hay que trabajarlo de chico, la formación motriz es fundamental. Eso como un problema que pueda aparecer, el de la violencia, el de la formación motriz, y el del contexto personal de cada uno y de la institución. Es todo un imbrincado de cosas que entran en juego. Pero es importante como docentes tener los ojos abiertos, estar dispuestos, estar preparados, estar en la lucha, estar todo el tiempo diagnosticando, repasando las planificaciones, cambiándola, funcionó esto o no, surgió un problema, bueno, hacemos una ronda de reflexión, hacemos un juego de confianza. ¿Qué falta en este grupo? Falta confianza, falta que 2 o 3 personas se integren. Bueno, juegos de integración, cooperativos. Y se puede hacer con juegos cooperativos, yo lo aplico en los malabares. Pero nosotros nos forman como profesor de educación física para que vos puedas desarrollar un juego con cualquier objeto o sin objetos, o en cualquier disciplina. Es también un poco de vocación y un poco también de investigar, de darte manija, por así decirlo. Claro. Ahí estoy leyendo un poco los Sí, justo comentarios. quería decir eso. Perdón por lo desprolijo, pero voy a sacar el celular de acá porque no puedo leer los Perfecto. comentarios, ¿sí, no? A ver, me tengo que ir para atrás. Bueno, ahí Mauro decía la vocación es esencial, amor por lo que hacemos, decía Paulina. Grande Mauro. Mili también comentaba. Mili 29. A ver, que se me corre esto. Solange Romero dice, tener vocación es lo que nos mueve. Mauro Cierto. dice, lo lastimoso es que la vocación muchas veces es opacada por lo económico. Esto que hablábamos de la lógica capitalista que mencionabas en... Muy cierto. Muy cierto. Dice Bueno. Mauro el famoso filtro para evitar la competencia docente. Esto que cuando hablabas de esta hipocresía institucional de lo que dan en la teoría y después en la práctica, comentabas Sí, de acá. sin duda. Iván Sonta dice, Sí, yo hay tengo un otro profesor que nos daba fútbol, softball y vóley, todos pedíamos fútbol, pero siempre la pasábamos mejor con los otros deportes y aprendimos más con los otros deportes, dice. Sí, vos sabés que nosotros, hablo en mi experiencia, dábamos también algunos deportes, pero nosotros pedíamos fútbol también y como que el profesor, y esto te quería preguntar brevemente, el profesor nos daba siempre fútbol. En relación a la frustración que vos mencionabas, como es reduccionista hablar de quizás cómo manejar la frustración, porque no tendríamos en cuenta la singularidad de cada caso, en relación a la frustración, pero del lado del educador, del lado de quien enseña, ¿cómo es tu experiencia con eso? ¿Cómo has sorteado esta función para mantener la función, digo, y evitar la frustración de tu lado para que se evite del lado del estudiante? Sí, particularmente sí, si me he frustrado, si me ha pasado eso, Claro, exactamente. sí, me he encontrado con frustraciones grandes, sobre todo a la hora de querer enseñar el malabarismo y que haya un constructo social acerca de lo que es el malabarismo, ¿sí? Es como que, básico, esto siempre pasa, yo digo, vamos a enseñar malabarismo, sí, perfecto, es eso. Pero a partir de eso hay toda una cuestión detrás. Pero me ha pasado que no quieren porque no les sale. No quieren hacerlo más porque no les sale. Y yo ahí como,
intentalo, que te va a salir, intentalo, y no le sale, 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 y es como que, aparte de que no le sale, eso va alimentando a la frustración. Bueno, yo cuando noto eso, cambio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un juego, vamos a hacer una dinámica una dinámica grupal. Siempre el profesor tiene herramienta, el profesor de educación física, y acá hay muchos que están viéndolo, saben que en algún momento cuando no salen las cosas, cantate una canción, hacete un juego donde haya que saltar, que chocarse, con música, con palmas, también para que conecten, también para como romper con lo que venía haciendo y empezar de cero. Yo siempre, es como que la metodología es muy extensa y se puede hacer trabajos desde una pelota hasta muchas, hasta sin objetos, y a partir de eso es como que uno, como tiene las herramientas y se ve frustrado en ese hacer, cambia las actividades. Cambia las actividades. Nunca me ha pasado, saben que yo no tengo mucha experiencia o no tengo 20 años de experiencia, pero no me ha pasado salir de una clase muy mal o de alguna manera comprometido emocionalmente, con tristeza o con cuestiones así. Siempre es como que supe sortearlo, porque cuando siento que no va, tampoco lo esfuerzo, porque forzarlo es como que lo estoy presionando para que sea algo, y si no quieren, no quieren, vamos a jugar a algo que los libere, vamos a aprovechar ese espacio para que hablen, para que surja algo, para que, siempre abierto, ¿viste? Todo, no, es como que yo, también dentro de mi concepción, tengo todo así bien estructurado y bien marcado, pero cuando se sale un poquito de ahí, y bueno, entra el juego, entra el rol docente a funcionar, el rol de estar con ojos para poder seguir, y para que no me afecte directamente a mí. Es como que, ¿sabes qué pasó? La primera vez se habla sobre lo ideal, sobre el currículum ideal o sobre la práctica ideal, todo lo que vos planificás, el diagnóstico, todo lo que te va a encontrar, y resulta que la primera clase que vos das como profesor, nada que ver. Te encontrás con 1001 situaciones que no contemplabas. A partir de eso, de nuevo, abrir los ojos y ya sabes que te puede pasar cualquiera en cualquier momento. Porque encima, al estar en juego el cuerpo, es muy probable que estemos corriendo, estemos haciendo un juego, ¡pum! Se cortó uno entero acá, se cortó todo el brazo. ¿Qué haces? Tenés que saber de primero auxilio, tenés que mantener al grupo tranquilo, tenés que conseguir a una persona que se quede con el grupo mientras vos auxiliás a esa persona, o si hay que llamar a una emergencia o una situación de violencia extrema, hay que saber estar ahí, y suceden estas cosas. Pero bueno, estamos en un lugar muy, digamos, complejo de analizar. Sí, Estamos trabajando con personas también. Por ahí había hablado en las preguntas que hice hoy en el Instagram acerca de las problemáticas. Hay una cuestión fundamental que es la de las personas que se incorporan, que son docentes recibidos, que se incorporan al sistema educativo. Cómo es todo un tema increíble, cómo no les pagan los sueldos a los reemplazantes, cómo para poder estar dando clases tenés que hacer trabajo de hormiga, 1 hora allá, 1 hora allá, 1 hora allá, 1 hora allá. En vez de facilitarlo, en vez de estar haciendo políticas reales que ayuden a fomentar la educación. No, claro. no sucede. La obstaculizan en vez de allanar el camino. Y sí. Tal cual. Es como lo que hablábamos, que habían comentado sobre el estímulo económico, como es difícil tener vocación si no nos ayudan con la economía. Cierto, es muy cierto, porque cuando vos querés darlo todo de vos y estás trabajando por algo que te formaste y no sos bien remunerado, o todo es una traba burocrática, atenta contra tu trabajo, atenta sobre lo que vos querés lograr. Pero bueno, acá estamos en el juego del cambio, en el juego de lograrlo. Nos frustran. Justamente la palabra de frustración, ¿no?
cómo hay que sortear la frustración, incluso la de un alumno o alumna que no quiere participar, y a su vez la que viene de arriba, ¿no? Mm. Y es tremendo, es una labor heroica, sinceramente. Y bueno, Sí, 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 tremendo. bien. Ahí estaba leyendo justo. Por eso llegan, Bueno, dice, no, por eso llegan los docentes a 20 años de educación y ya les da igual. Y sí, sí, puede ser. sí, sí. Eh, Quien me hablaba de esto, ahí se conectó, es ajá, Mili29 fue la que me comentó acerca de su experiencia haciendo reemplazos y cómo, para que le sume una escala así en el padrón para que la llamen, tardaba muchísimo tiempo y era una lucha constante para lograrlo. Y es difícil. Realmente el aparato, lo que hay construido para docentes y para reemplazantes, es todo un mundo burocrático institucionalizado tremendo que hay que tumbar. sí, sí, es complicado, sinceramente, porque atentás también contra una lógica mundial que viene de años y complicado, sinceramente. Hay que manejar mucho la frustración, volviendo a este tema, ¿no? Porque es un Sí, sí, constante sí, sí. chocarte contra la pared, y esto lo debes saber más que nadie. Pero bueno, Sí, Fran, en el querer hacer, sí. viste, querés hacer y no podés, es como muy loco, es como los que reclaman que quieren trabajar, increíble, quieren trabajar, queremos trabajar y hay trabas para trabajar. Pero bueno, Tremendo, ahí estamos, en la lucha. sí. Bueno, Fran, por mi parte, sinceramente agradecerte por este espacio, por esta ponencia, la verdad lo disfruté muchísimo. Felicitarte también porque se nota la pasión en tu diálogo, se nota que lo haces por amor al arte, a la educación. Y bueno, si Mm. querés cerrar con algo ya, eh, para concluir el evento. Bueno, sí, agradecerte porque es un espacio necesario para mí, para las personas que están activamente en esta lucha. Está muy bueno que haya estos espacios donde se pueda hablar de las cosas sin por ahí frenarnos y sin detenernos y estando abiertos. Muchas gracias también a la gente que se prendió, muchos conocidos que están ahí en la misma y que los conozco y que están luchando y que también quieren un cambio. Entonces somos como muchas luces que estamos prendidos para hacer lo que nos convoca, lo que queremos. Muchas veces cambiar para bien. Cambiar suena como si fuera imposible o que sea completamente distinto. Pero bueno, en base a eso también, bueno, agradecer, agradecer y agradecer. Bien. Bueno, ahí un aplauso grande. No te podemos aplaudir, pero sí la gente puede mandarte corazones. Yo la verdad no entendí mucho esto del corazón. Acá me sale como para cambiar la cámara, no entiendo. Estoy aprendiendo, estamos aprendiendo. Claro, no, Eh, quienes pueden tirar corazones son los que miran, nosotros no. bien. Ah, bien. Bueno, ahí están mandándote muchos corazones, así que te mando Qué bueno, qué corazones bueno. coloquialmente. Así que bueno, Qué Fran, la lindo, qué verdad, lindo. ojalá podamos realizar otra actividad de esta índole. La verdad, te invito acá delante de toda la gente a que sigas participando de este espacio que bueno, nada, Dale, se surgió en un principio para generar este tipo de encuentros, este tipo de intercambios, generar el espacio para el pensamiento crítico, que es el lema. Así que nada, agradecerte nuevamente, agradecerle a toda la gente que se sumó y será hasta la próxima entonces. ¿Te hasta parece? la próxima, hasta la próxima. Mirá cómo hay evoluciones de la gente, estaban ahí, así estaban re pendientes, así que gracias Sí, gente, no, gracias, vamos excelente. arriba. Anduviste muy bien, Fran, la verdad. Por eso la gente estaba. Yo también en un momento me quedé como con el mate disfrutando. Será hasta la próxima, Fran. Un abrazo grande. Dale, dale, dale. Un saludo, nos vemos, que anden bien.